Perfecto, muchas gracias, Imke. Bueno, pues les damos la bienvenida a este cuarto Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinar en Ciencias Humanas, donde tenemos ahorita el simposio Trabajo Informal y Salud, un reto transdisciplinar, ¿no? Voy a tener el gusto de presentar al doctor Javier García Rivas, que él es doctor en salud pública por la Universidad de California en Estados Unidos y cuenta con maestría en psicología organizacional otorgada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Tiene una estancia de posgrado en la Universidad de California, Los Ángeles. Ha sido catedrático de licenciatura y posgrado en varias universidades de México y el extranjero. Cuenta con más de 10 años de experiencia en salud ocupacional como investigador y tiene más de 20 publicaciones en revistas indexadas, capítulos de libro y textos especializados. Además, es dictaminador de revistas indexadas internacionales. Es actualmente especialista de la Comisión de Prevención de Riesgos del Trabajo para el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y consultor para la Organización Panamericana de la Salud en temas de trabajo y salud. Les doy la más grata bienvenida y todo suyo el micrófono. Por favor, doctor. Muchas gracias, doctora Berenice Pérez. Es un gusto para mí compartir con ustedes este trabajo, este simposio que hemos organizado junto con mis compañeros, con quienes estamos participando justamente en un trabajo para la Organización Panamericana de la Salud relacionada con trabajo informal. No me tomaré tanto tiempo porque entiendo que tenemos el espacio virtual controlado, ¿no? Y tenemos que salir exactamente a las 6:30. Pero no quiero dar inicio sin hacer una breve introducción sobre el tema que nosotros estaremos trabajando. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, más del 60% de la población mundial se gana la vida en la economía informal, ¿no? Es decir, trabajadores informales, que es la población particularmente que estaremos discutiendo el día de hoy. Y esta población ha sido históricamente desatendida y vive y trabaja en condiciones de vulnerabilidad, es decir, en sus trabajos están expuestos a distintos riesgos ambientales, químicos y a condiciones laborales no adecuadas. También están expuestos a condiciones de violencia y violación de sus derechos laborales y humanos. Obviamente no cuentan en muchos de los casos con la protección personal, con el equipo de protección personal, y hay una falta de capacitación para los trabajos que desempeñan. Además, que esto los caracteriza muchísimo como población, es decir, tienen una nula protección social, es decir, no tienen acceso a programas de seguridad social. También se ha desdeñado muchísimo esta población desde la población general, porque se les identifica como una población no contributiva o una población que no paga impuestos y que saca provecho, digamos, desde esta informalidad. Pero lo cierto es que esta población contribuye muchísimo al desarrollo económico, incluso de los países en donde existe este tipo de trabajos. Según algunos estudios, contribuyen entre el 27 y 84% del Producto Interno Bruto de los países. Y bueno, la investigación en sí con este grupo de trabajos, con estas poblaciones, perdón, con trabajos y oficios tan heterogéneos, continúa siendo un reto en las disciplinas de seguridad de salud en el trabajo, no solo en este caso por la complejidad de la estructura del mercado laboral, pero también por esta desatención e invisibilidad que tienen estos trabajadores. Entonces, es por esto que proponemos este simposio, para justamente dar un vistazo a qué existe en la investigación en este momento y qué estamos haciendo nosotros desde este equipo multidisciplinar, en las cuales tenemos perspectivas de expertos en psicología, demografía, derecho, epidemiología y salud pública. Entonces, con esta breve introducción, les voy a compartir las diapositivas de mi ponencia, que
se va a enfocar en el trabajo de jornaleros en California. Entonces, particularmente este grupo ocupacional, al igual que muchos otros, como les venía comentando en la introducción, son generalmente desatendidos y desdeñados por la población. Este grupo particularmente tiene un cúmulo de desventajas como grupo ocupacional, partiendo desde todo lo que ya mencionaba al inicio, pero además por ser migrantes y además porque la mayoría de ellos está en condición de migración indocumentada, ¿no? Entonces, en este caso en California, más de un tercio de la población total de los jornaleros en Estados Unidos se encuentra en California y este es un número más o menos de 117,000 trabajadores. Este número fluctúa muchísimo dependiendo obviamente de las condiciones laborales y de mercado en el país, porque algunos pueden ser que buscan trabajo en las esquinas, le llaman, ¿no? En esta población, aunque por esquinas se puede entender, perdón, estacionamientos o las banquetas, generalmente en la circunferencia de centros de centros comerciales donde venden herramientas para trabajo, tipo Home Depot, ¿no? O lugares donde rentan, por ejemplo, camiones para mudanzas, ¿no? Tipo U-Haul en Estados Unidos. Es ahí donde se concentran estos trabajadores. Y entonces algunos de ellos, cuando llegan a ser contratados de manera informal, pueden adquirir trabajo más regular una vez que conocen a estos empleadores. Entonces, es una población que cambia muchísimo, ¿no? Es decir, si uno va semana con semana, se va a encontrar a distintas personas cada visita. Y bueno, 42% de estos trabajadores que se encuentran en estas esquinas, pues se encuentran justamente de la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Dígase California, y hacia el norte de Washington y Oregon. Bien, como ya les mencionaba, 80% de estos trabajadores son indocumentados y esta población, comparada con la población en general en Estados Unidos, se sabe que el 20% de los adultos indocumentados sin necesariamente ser jornaleros, es decir, simplemente por el hecho de ser indocumentados, y más del 30% de las personas, de los hijos indocumentados, viven en condiciones de pobreza, ¿no? Y por condiciones de pobreza se entiende un ingreso entre 500 y 1,400 dólares. Si lo convertimos a pesos, obviamente podemos pensar que es suficiente y es mucho dinero. Sin embargo, para el estándar de vida de la población en Estados Unidos, pues viene siendo dentro de un rango de pobreza, ¿no? Considerando que una renta mensual, por ejemplo, está entre 700 y 3,000 dólares al mes, pues apenas si podría alcanzar para cubrir una renta, ¿no? Y sin considerar el resto del gasto familiar. Bien, pues este trabajo es un documento que hemos trabajado en un enfoque de métodos mixtos, donde se hizo un mapeo de los sitios de contratación en el condado de Orange, ¿no? Donde se encuentra la universidad en la cual realicé el doctorado. Y aquí hicimos una aplicación de 100 cuestionarios a trabajadores que se encontraban en estos sitios y 19 entrevistas. Este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de la misma universidad. Entonces, ya entrando en materia de resultados, en los cuestionarios nosotros obtuvimos una media de edad de 41 años con una desviación estándar de 10 años, ¿no? El trabajador más joven que llegamos a identificar es de 22 años y el trabajador de mayor edad de 65. Todos fueron hombres y hay una media de años de vivir en Estados Unidos de casi 16 años. Esto es interesante porque uno se encuentra, insisto, un rango enorme
en los años de haber vivido en Estados Unidos, porque hay quienes van llegando recientemente y es como la primera base, digamos, que tocan los trabajadores indocumentados cuando llegan a Estados Unidos, ¿no? Es decir, muchos de ellos no llegan ya recomendados a un centro de trabajo, sino que llegan a buscar el trabajo. Y este es uno de los lugares donde lo hacen. ¿Perdón? Y el promedio de años trabajando como jornalero es de 9.2 años. Y por eso esta desviación estándar enorme, ¿no? Les decía, de repente hay trabajadores que llegando a la semana, a los días, se concentran en estos lugares y hay algunos que hacen de esto su vida, la forma de conseguir trabajo durante todo el tiempo que viven en el país, ¿no? Bueno, una vez que nosotros identificamos a estos trabajadores, estos son solamente algunos ejemplos, ¿no? de lo que recuperamos, digamos, a partir de las lesiones laborales con este grupo ocupacional. Entonces, una disculpa ahí por el typo, ¿no? Y les preguntamos que si reciben el equipo de protección necesario para desarrollar el trabajo para el cual los contratan. Y el 39% de los trabajadores nos decían que no, aunque el 41%, si lo consideramos entre sí, ¿no? Pues es muy amplio también, ¿no? Hay personas que les entregan el equipo y hay personas que no. ¿No? Entonces, algunos de ellos nos decían, no, yo no llevo cinturón de soporte, ¿no? Nos decía, pero cuando tengo que levantar cosas pesadas, pues intento ahí equilibrar el peso, ¿no? Como el mismo trabajo me ha enseñado. Y algunos dicen, bueno, es que una vez que ya me lesioné, ahora tengo que llevar yo mi propio cinturón de apoyo porque no quiero volver a lastimarme, ¿no? Y lo que nos reportan es cuando nos contratan, los empleadores no nos dan nada, ¿no? Esperan que nosotros llevemos todo nuestro equipo, incluyendo las herramientas de trabajo. De alguna forma tiene sentido cuando, porque es un mercado amplio quienes los contratan, ¿no? Puede ser una persona dueño de una casa que dice, necesito que alguien venga a hacerme jardinería, pues esperan que la persona, si la están contratando para hacer jardinería, lleve su herramienta de jardinería. Sin embargo, no, el trabajador no puede llevar herramientas para el espectro tan amplio de empleos en los cuales participa, ¿no? Al preguntar si se han lesionado como resultado del trabajo, pues 31% de la población nos dice que sí, pero algo que nos dicen es que siempre está latente esta posibilidad de lesionarse, ¿no? Dicen, aquí puedes lesionarte, ¿no? Yo me lesioné en el trabajo y durante 1 o 2 meses no pudieron levantar absolutamente nada. Dice, a veces no podía ni levantarme, tenía que usar bastón para caminar, y los $110 que me gané ese día no valieron los meses que no pude moverme, ¿no? Entonces, además de que representa un riesgo físico, representa un riesgo igualmente para el ingreso de sus familias. Y bueno, algún otro nos daba ejemplos de cómo se lastiman, ¿no? Bien, si cuentan con seguro médico, la mayoría de las personas obviamente nos dicen que no cuentan con seguro médico y muchos de ellos tratan estas lesiones una vez que ocurren, pues acudiendo a la ayuda de personal que de alguna forma han desarrollado este conocimiento empírico para tratar las lesiones, ¿no? Por ejemplo, con el huesero. Nos dice algunos, no, pues he gastado hasta $4,000 para atender mi lesión. Y algunos pues se atienden tomando medicamento de venta libre y algunos otros pues, insisto, ¿no? Buscan tipos de terapias que les ayuden a mitigar el dolor o a tratar de dar solución a su lesión. Bien, y entonces como conclusiones, pues lo que vemos es que las lesiones en esta muestra de jornaleros fue de 30.5, básicamente cercano al 31, y esto es mayor al promedio nacional que se ha reportado con jornaleros, que es del 21%. Y el promedio de años desde la última lesión fue de aproximadamente 5 años, ¿no? Tuvimos personas que nos reportaron lesiones en la última semana y hasta 17 años. Y aunque la prevalencia, por ejemplo, de tener seguro médico en Estados Unidos oscila entre el 85 y 43%, en
en esos trabajadores jornaleros, pues sugiere que es muchísimo menor, ¿no? Donde solamente el 8.4% nos reporta que tienen acceso a seguro médico, ¿no? Y bueno, en este caso, el trabajo cualitativo nos sugiere que los trabajadores están propensos a las lesiones en el lugar de trabajo, donde a menudo no cuentan con esta protección adecuada, ya sea por equipo de protección, pero tampoco por temas de seguridad social. Pero además estas lesiones suelen ser atendidas, por especialistas autodidactas, por automedicación o simplemente dejar que el cuerpo se recupere por sí mismo, situación que puede llevar muchísimo tiempo, ¿no? Bien, entonces con esto voy cerrando. Nada más declarar que no hay conflicto de interés en la realización de este trabajo y quedaré pendiente a sus preguntas para poder dar respuesta al final de nuestra sesión. Entonces, sí me voy a permitir en este momento para no irnos rezagando tanto, de presentar al doctor Diego Terán, quien nos va a compartir la siguiente ponencia. El doctor Diego Terán es doctor en estudios de población y maestro en demografía por el Colegio de México. Él es economista por la Universidad Autónoma de Zacatecas y en su experiencia académica ha impartido cursos de demografía en instituciones como la ENA y la UNAM. Su experiencia laboral ha estado centrada en la investigación de fenómenos poblacionales que tienen que ver con la migración internacional entre México y Estados Unidos, las transformaciones de los perfiles poblacionales y el envejecimiento demográfico. Se ha desempeñado como investigador asociado en proyectos desarrollados por instituciones como el CIDE y la Universidad de Zacatecas. Ha sido consultor para organismos internacionales. Cuenta también con varias publicaciones sobre la migración entre México y Estados Unidos y el cambio espacial de dicho fenómeno. Actualmente se desempeña como especialista de la Comisión Americana de Atención al Adulto Mayor del Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social. Le cedo la palabra al doctor Diego Terán. Ok, muchas gracias. Pues es un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a presentar un trabajo que justamente es en coautoría con, no sé si está rebotando el micrófono. Okay. Lo tengo. El sonido se me... Okay. Ahora sí, es que estamos en espacios físicamente juntos, pero ahora vamos, bueno, cabe señalar que este es un trabajo que ha nacido bajo el interés en colaboración con Javier, quien me ha antecedido en la presentación y justamente en la presentación misma de mi persona, ¿no? Nosotros hemos decidido titular un trabajo que tiene que ver con todos los cambios que han impactado propiamente en los mercados laborales, en específico en México, con algunos conceptos como son la informalidad laboral, pero sobre todo viendo el aspecto de la salud en las afectaciones por la recién crisis que estamos atravesando, que tiene que ver con la COVID-19. En este sentido, justamente nosotros nos hemos enfocado en ver esos impactos que han tenido en la estructura poblacional referentemente a las tasas de participación laboral, el desempleo y la informalidad laboral. Entonces, en este aspecto, no solo nos basamos en el elemento que tiene que ver con los impactos en la... no sé, ahí está. En el impacto que ha tenido en el trabajo sobre los cambios en la estructura demográfica y en los cambios en las estructuras poblacionales que se dedican a laborar en los mercados laborales y sobre todo cuestionando un poco el concepto de trabajo decente, que es uno de los elementos que se abordan en la Agenda 2030 de los ODS, específicamente el objetivo número 8. Entonces nosotros, aunque hemos titulado el trabajo Envejecimiento demográfico y sus implicaciones en el concepto de trabajo decente en México, pues justamente ya que estábamos haciendo una revisión de los datos, aprovechamos para ver cuáles son los cambios que ha significado la pandemia entre lo que tiene que ver con el envejecimiento demográfico
y en el total de la estructura demográfica. Entonces, en este aspecto nosotros debemos plantear que, bueno, nuestro enfoque fue planteando un concepto un poco más integral, general, que no solo aborda el aspecto de la salud, sino realmente cuál es el panorama para aquellos que se insertan en el mercado laboral informal, que justamente una de las ausencias de estar en estos panoramas, pues tienen que ver con la ausencia de la cobertura de la seguridad social. La seguridad social entendida como un derecho fundamental, un derecho humano que incluso se encuentra en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, donde justamente se dice que este concepto es justamente para hacer frente a todos aquellos riesgos sociales que se puedan enfrentar en la población, ¿no? Aunque es un concepto que nace desde la estructura de satisfacer algunas, digamos, algunas coberturas para la población que se encuentra en el mercado laboral o que tiene una actividad económica, justamente en los últimos años, pues este concepto se ha llevado a un grado de universalidad, es decir, que no es necesario estar participando en el mercado laboral, digamos, remunerado para poder hacer uso de las protecciones que tiene este propio concepto, ¿no? El concepto incluye algunos elementos como el acceso a la asistencia médica, protección ante el desempleo, enfermedades por invalidez, accidentes laborales, la maternidad, pérdida del sostén de la familia y sobre todo también la seguridad en el ingreso. Entonces, bajo toda esta dinámica, justamente nosotros en este documento cuestionamos el punto que tiene que ver con el concepto de trabajo decente, pero sobre todo también cuáles son las implicaciones en la salud de quienes no pueden gozar de justamente del uso de este derecho. Por tanto, pues concebida como la salud como un derecho humano universal que debe de ser garantizada en la mayor medida de lo posible por parte de los estados, pues para nuestro país justamente está documentado en el artículo 4 constitucional, pero el concepto de salud entendido no solo como aquello que atiende la enfermedad, sino que debe de ser un concepto integral desde la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y sobre todo pues los cuidados paliativos. Ante nosotros estar viendo justamente siempre se habla del concepto de trabajo decente y que debe de ser asequible para todas las personas que deseen participar para el propio desarrollo de sus habilidades en un entorno en vías de desarrollo y sobre todo también para colaborar con algunos otros de los objetivos de la propia Agenda 2030, como es la erradicación de la pobreza, disminuir todas las desigualdades y sobre todo también lo que tiene que ver con brechas de género, ¿no? Entonces, en este concepto nosotros justamente quisimos hacer una visión sobre cuáles son las posibilidades de que este concepto del trabajo decente sea garantizado en las condiciones en las que las personas, en este caso los mexicanos, se insertan al mercado laboral y cómo esto impacta en su salud, ¿no? Entonces, nosotros primeramente partimos de un panorama general donde justamente se encuentra una correlación negativa entre las tasas de participación laboral de población de 65 años y más y cómo el porcentaje que recibe pensión, ¿no? México es uno de los datos un poco atípicos porque a pesar de que tienen una cobertura del 100% en las pensiones, como lo dice la política pública para una pensión universal para aquellas personas de 68 años y más, pues a pesar de ello tienen una alta participación laboral porque justamente el ingreso que se destina a ese tipo de coberturas como es la pensión universal, pues justamente no logran rebasar lo que tiene que ver con la línea de pobreza, ¿no? Es decir, los ingresos no son suficientes para hacer al frente a las necesidades. Más cuando sabemos que son población que están protegidas por la seguridad social por no haberse desempeñado en el mercado laboral durante todas sus trayectorias laborales y que justamente esto implica en que mucho de ese ingreso se tenga que destinar a paliar los efectos de la salud por algunas enfermedades crónico-degenerativas. Nosotros hicimos una comparativa entre 2 años, 2019 y 2021, utilizando los datos que nos brinda la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, comparando el segundo trimestre. Justamente lo que nosotros estamos visualizando aquí es por grupos quinquenales, cuál fue la participación laboral en 2 escenarios, previo a la pandemia y posterior a los efectos más fuertes dentro de la pandemia, ¿no? Entonces, en este elemento vemos nosotros que realmente para el año 2021, respecto a su antecedente prepandemia, pues disminuyen las tasas de participación prácticamente en todas las edades.
Como nosotros nos concentramos en la población de 60 años y más, pues vemos que realmente esta población prácticamente al no tener una seguridad social o un trabajo formal, pues fueron las que generaron las mayores brechas en las temporalidades que nosotros estamos comparando. Un dato que cabe destacar es que justamente pues incrementa el trabajo infantil, ¿no? Es decir, hay una mayor participación de niños con el cese de la educación a distancia, el cierre de escuelas, pues esto hizo que los menores se tuvieran que incorporar al mercado laboral. En cuanto al acceso a la seguridad social en México, prácticamente quienes tienen una mayor dificultad de tener acceso, se podría decir que son todas las edades, pero principalmente aquellos jóvenes, digamos, que están iniciando su inserción al mercado laboral. A pesar de que en México el trabajo infantil está prohibido, pues justamente sí vemos porcentajes mínimos en aportación a este respecto. Sin embargo, vemos que digamos, en los últimos años, quienes pueden acceder a un trabajo con mayor seguridad social, justamente fueron en el 2021 las personas de 60 años y más. Esto es un efecto de cómo se reconfiguraron los volúmenes de estas personas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hubo digamos, una menor participación en el mercado laboral y el efecto relativo es que justamente pareciera que las personas de 60 años y más tuvieron un mayor acceso a las condiciones de seguridad social. Posteriormente a ello vemos la tasa de informalidad laboral, que justamente es uno de los temas que embonan muy bien con esta mesa de discusión y que justamente vemos que en las personas adultas mayores, pues las tasas de participación laboral informal han bajado, ¿no? El primer efecto de interpretación dirían, bueno, la pandemia fue benéfica porque ha bajado las tasas de informalidad. No, realmente lo que los datos están reflejando es justamente que quienes se vieron más vulnerables a perder un empleo o a no hacer presión en el mercado laboral fueron las personas mayores por todo el tema de salud, ¿no? Por el riesgo que implicaba justamente participar en el mercado laboral. Entonces, al no estar ante una tasa de participación, ya sea en la informalidad o en la formalidad, pues justamente el escenario que nos espera en el futuro es muy complicado, ¿no? Porque no tuvieron los mismos ingresos, porque tienen que satisfacer una demanda de medicamentos para poder atender sus cuadros de comorbilidad y justamente cuando no acceden ni a la seguridad social ni a un ingreso que les permita sostener eso, pues pareciera que es un escenario complicado en los años siguientes. La tasa de desempleo lo confirma, que justamente pues quienes reportaron un mayor desempleo, pues sí fueron en general en los grupos en las principales edades laborales, pero también las personas adultas mayores pues tenían esa tasa de participación. ¿No? No quiere decir que hayan sufrido menos el desempleo, sino que hicieron menos presión al mercado laboral en búsqueda de un trabajo en el mercado. Esta misma perspectiva que nosotros hicimos por grupos quinquenales la realizamos por sexos y justamente vemos que quienes tienen la mayor afectación en cuanto a la participación laboral vista por sexos, pues son las mujeres, ¿no? Es decir, quienes perdieron más con la pandemia, quienes dejaron de tener un empleo remunerado o con prestaciones de salud, pues justamente fueron las mujeres, ¿no? Fueron las que se tuvieron que regresar a los hogares, al cuidado de los hijos ante el cierre de escuelas, de guarderías y sobre todo que también son las que se desempeñan. También el seminario interinstitucional Cultura e Epistemología de la Transdisciplina. Por ahí está un micrófono abierto y justamente pues esto. Diego, cerraste tu micrófono. No te escuchamos. Ok, ya. Muy bien. Gracias. Continúo justamente, bueno, estábamos viendo la cuestión de cómo fue la variación en cuanto a estructura por sexo y justamente lo que comentábamos es que en este aspecto las mujeres eran las que se habían visto mayor afectadas, quienes se retiraron en mayor medida tuvieron mayores tasas de desempleo para el año 2021 y sobre todo fueron también quienes se privaron de desinsertarse en lo que era la cuestión informal, ¿no? Esto no es que estén mejorando las condiciones de empleo en el país, sino que simplemente se perdieron muchos
de desempleo, pero en donde sucedieron fueron justamente en la informalidad. Y el hecho de que no exista un ingreso justamente con estos momentos, pues se ven impactos en el tema de la salud, ¿no? En una perspectiva general sobre cuál fue el componente geográfico a nivel estatal, que es a donde nos permite desagregar la muestra de los datos que nosotros estamos utilizando, pues justamente vemos un patrón regional muy impactante, ¿no? Es decir, la pandemia implicó afectaciones en el tema laboral, en la inserción en la que las personas se están insertando al mercado laboral, pero justamente vemos que siempre los estados más afectados pues, en la región sur-sureste, ¿no? Es decir, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo fueron de los más afectados con tasas de participación, digamos, más bajas y sobre todo también con una tasa de participación laboral refinada de las personas de 60 años y más. Cuando nosotros nos acercamos a estas personas de 60 años y más y se les pregunta por qué, a pesar de que está en riesgo su salud, siguen insertándose al mercado laboral, la respuesta típica siempre es o me muero de la COVID o me muero de hambre, ¿no? Porque justamente estas tasas de participación obedecen a donde hay población con más vulnerabilidad y prácticamente que sus ingresos dependen de la jornada al día. En cuanto a tasa de cobertura de seguridad social para el año 2019, pues vemos que se modifica también con un aspecto regional y corresponde a que la región sur-sureste son las que tienen una menor cobertura en este elemento. Eso sería todo, pues les agradezco. Este es un trabajo conjunto que si ustedes escanean este código, en los próximos días va a estar apareciendo la publicación porque ya está en proceso de salir al público. Pues les agradezco bastante y quedamos atentos a cualquier cosa, a cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Para no ir retrasando esto y tratar de dar este periodo de preguntas y respuestas que tenemos comprometidos al final, vamos a pasar directamente a la siguiente ponencia, que estará a cargo de Francisco Ortega. Me permitiré presentar a Francisco. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En su experiencia ha impartido talleres, cursos y asesoría en temas relacionados con la metodología de la investigación, psicometría y estadística. Es consultor de bienestar humano organizacional, BUMO. Ha participado en proyectos de distintas empresas en el país para el cumplimiento de la norma 035 de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Es autor principal de un artículo científico referente a la validez psicométrica en una revista indexada y participa en colaboración con otras publicaciones. Actualmente pertenece a una red de investigadores del Observatorio de Factores Psicosociales y Bienestar Organizacional, OFABIO, del Centro de Investigaciones Transdisciplinar en Psicología. Es un verdadero gusto y orgullo contar con la participación de Paco. Adelante, Paco, por favor. De acuerdo, muchas gracias. El placer es mío. ¿Me confirman que pueden ver mi presentación? ¿Es correcto? Sí, es correcto. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, este trabajo ha sido una labor en conjunto con el doctor Arturo Juárez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la maestra Ivonne Martínez del Departamento de Investigación de Seguridad Pública de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y la doctora María Fernanda Martínez Salazar de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y presentamos el trabajo que se titula Factores psicosociales y riesgos cardiometabólicos en conductores del transporte público en Morelos. Bueno, a lo largo desde la historia nos hemos percatado que el hombre primitivo ha tenido la necesidad de cubrir sus necesidades básicas para cubrir lo que es alimentación, vivienda, entre otras, seguridad. Para llegar a cabo este aseguramiento, nosotros podemos decir que ha tenido que recurrir a ciertas actividades que le permitan cubrir los insumos y sacar propiamente de la naturaleza, ¿no? Pero a lo largo de la historia, esta dinámica del trabajo ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Revolución Industrial, pues ha traído consecuencias en los cambios de las condiciones laborales que se han tenido,
y obviamente también en el impacto de salud que ha tenido estos cambios a lo largo de la historia, ¿no? Ha aperturado distintos tipos de actividades y roles, ¿no? Que actualmente nosotros podemos percatar que hace mucho tiempo, por ejemplo, era impensable trabajar desde la casa, trabajar en alguna computadora. Todo lo que hacemos actualmente pues ha cambiado mucho a lo largo de la historia y seguirá cambiando, ¿no? También existe evidencia acerca de todo lo que provoca el estrés con distintos indicadores cardiometabólicos. En los últimos 30 años se ha demostrado que la parte de los estresores ha presentado una importante nocividad en la salud cardiovascular y se encuentra precisamente en ámbitos laborales, desde una exposición psicosocial radicadamente en el trabajo y extralaboral, ¿no? Que es parte de esto, que es muy importante no siempre ligarlo todo a la parte del trabajo, sino también todo lo que se encuentra fuera de él, ¿no? ¿En qué momento nosotros podemos decir que nuestra vida podemos interactuarlo en un constante mecanismo de procesos biopsicosociales? Bueno, en un estudio del doctor Arturo Juárez, postula que el individuo, un ser biopsicosocial, está expuesto a las distintas exposiciones psicosociales, a una especie de báscula en donde nosotros podemos obtener tanto factores positivos como factores negativos y que pueden, a través de nuestro mecanismo biopsicosocial, nuestra capacidad de resolución del estrés, podemos obtener efectos ya sea de malestares o efectos positivos, benéficos para la salud y también pues por consecuencia de enfermedades. Actualmente, pues existe una necesidad muy importante que desempeña la investigación de salud y de los procesos psicosociales en poblaciones vulnerables, tales como los trabajadores informales, ¿no? Que parte de las características de estos trabajadores informales es aquellos que reciben un salario y mantienen una relación de trabajo, sin embargo, no pueden cumplir sus labores laborales, sus derechos laborales, como ya lo había mencionado el doctor Javier, y parte de esto también es que más de la mitad de la población en México se encuentra laborando informalmente, ¿sí? Particularmente una población de trabajo informal ha emanado mucha investigación acerca de las condiciones en las que se encuentran los conductores del transporte público. Ya existe evidencia en donde hemos encontrado que existen consecuencias físicas a la salud y también en mental, por ejemplo, enfermedades respiratorias, estrés, ansiedad, y bueno, parte de esas exposiciones a factores pues son estos trabajadores que se encuentran expuestos al ruido constante, a la iluminación, a exposición de gases, de polvos, y también presentan problemas ergonómicos, ¿no? Por ejemplo, el sobreesfuerzo, las posiciones incómodas y las cargas mentales que implica conducir trayectos largos, también se ha evidenciado la exposición de factores de riesgo psicosocial dentro de este marco de tipo de trabajo, ¿sí? Existe un estudio en Guadalajara donde nos dice que 1 de cada 5 conductores de transporte público tiene un riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Las posibles consecuencias que este estudio nos muestra son los estilos de vida que existen en el trabajo o las consecuencias que pueden tener a este tipo de trabajo, a llevar un estilo de vida como la mala alimentación, el tener un acceso al sanitario en un tiempo donde no es oportuno, ¿no? En el momento en el que la persona necesita desechar sus necesidades, pues no tiene la oportunidad y tiene que esperarse a terminar el trayecto o tiene que esperarse, si empiezan sus necesidades justo cuando inició su trayecto, pues tiene que esperarse a terminar todo el recorrido para poder cumplir estas necesidades, ¿no? Y otro estilo de vida que es el sedentarismo, que es el estar permanente en su espacio de trabajo sentado, manejando una posición posiblemente incómoda. Y bueno, todo esto puede provocar un riesgo para las enfermedades cardiovasculares, provocar obesidad, hipertensión y provocar síndromes metabólicos, ¿sí? Incluso la diabetes tipo 1, tipo 2, es una de las consecuencias que han reportado en estos estudios. Los objetivos del presente trabajo
pues es determinar si existe una relación estadística significativa entre las distintas variables de los procesos psicosociales del trabajo, los estilos de vida y con los indicadores cardiometabólicos que existen en los conductores del transporte público. El método pues, fue un diseño descriptivo, transversal y correlacional. La muestra se obtuvo de manera no probabilística y por conveniencia conformada por 201 conductores del transporte público de pasajeros en Morelos, México. Bueno, una de las consideraciones éticas ha sido que los trabajadores fueron invitados de manera voluntaria e informados sobre el proyecto, sobre lo que se iba a realizar con su información y el anonimato y la confidencialidad de las respuestas de estos. ¿Sí? También han autorizado con su firma, con un consentimiento informado para la participación de esta investigación. Dentro de la medición se llevó a cabo distintas variables, entre ellos los factores psicosociales y extralaborales, como son el control laboral, las demandas psicológicas, los accidentes, el bajo control emocional, el tipo de personalidad, tipo D, los años que lleva de conducción y las situaciones familiares como decesos, problemas económicos, las relaciones que llevan con sus familias. También se midieron los estilos de vida como si realizan ayunos, el consumo de carbohidratos, de grasas, azúcares, si realizan ejercicio y los días de descanso, que es lo que realizan, ¿no? También el estado de salud, que ha sido el agotamiento emocional, la indiferencia y la eficacia profesional, que son características de la sintomatología de burnout, y el índice de masa corporal. Y como, bueno, aquí un error como desencadenantes de salud, disculpen, medimos el colesterol, el HDL y DL, que son el colesterol bueno y malo, la presión diastólica, la presión sistólica, glucosa y síntomas cardiovasculares. Los análisis estadísticos pues, se lleva a cabo en el programa SPSS versión 25 para rectificar la asociación entre las variables. Se utilizaron distintos estadísticos como TED-Studer, Nordman-Whitney, ANOVA, Kruskal-Wallis, el coeficiente de Pearson y Spearman, para, de acuerdo a la condición en la que se encontraban los datos, hablo de términos de normalidad, y ANOVA, también se utilizaron la distancia de Mahalanobis para identificar los valores extremos, que se ha comprobado que sin esta limpieza es posible que exista un sesgo en los resultados de los análisis. Y también se determinó la normalidad de los datos mediante el programa NORMTEST, y se adoptó una estrategia exploratoria donde se identificaron todas las variables que se asociaban, por ejemplo, los factores de personalidad y laborales, todas esas variables que se relacionaban con los estilos de vida, y a su vez todos los estilos de vida que se relacionaban con los indicadores cardiometabólicos. ¿Sí? Una vez que se identificaron esta asociación de variables, se optó por una estrategia de identificar estas relaciones a través de la regresión lineal múltiple, y a partir de ello se permitieron construir modelos de relaciones simultáneas conformados por los modelos, los modelos de ecuaciones estructurales. Dentro del análisis estadístico se hizo una limpieza nuevamente de valores extremos, de normalidades de los datos, y se llevaron a cabo la ejecución de los modelos de ecuaciones estructurales mediante el programa EQS. Se ocuparon para la estimación del método máxima verosimilitud robusto que permite atonar aquellas variables que se comportan de manera informal, multivariadamente, por supuesto. Y bueno, se implementaron distintos índices de ajuste, como el CFI, como el RMSA y el SRMR, para indicar oportunamente el ajuste de estos modelos. Dentro de los resultados se identificaron 5 modelos estructurales para los indicadores metabólicos, que es colesterol, triglicéridos, colesterol, la diastólica, los sistemas cardiovasculares, y bueno, todos los índices de ajuste que se calcularon, pues fueron satisfactorios. También, por ejemplo, en el caso de la variable sistólica, debido a la cantidad de variables que se obtuvieron, no se permitió generar un modelo, sin embargo, se queda mantenido en la regresión lineal. Por ejemplo, podemos ver aquí uno de los resultados, que es colesterol, que su principal predictor es agotamiento, que es parte de la sintomatología de burnout,
que está siendo explicada por un 8.1%. A su vez, los factores psicosociales y de personalidad, que son predictores de esta sintomatología de agotamiento, son las demandas psicológicas, el bajo control emocional, tener trabajo peligroso y ser asaltado de camino a casa. También algo muy importante es que el esparcimiento familiar, que es un indicador de estilos de vida, que son, se preguntaba, por ejemplo, qué se realizaba en sus días de descanso y era el esparcimiento familiar, pues es un predictor del colesterol, ¿no? Que nos puede indicar que es saludable darnos un tiempo para poder tener días de descanso, salir con la familia y tener esparcimiento. ¿Sí? También, por ejemplo, los modelos del colesterol bueno fue el tipo de personalidad que predice el estilo de vida de tener ayunos, que está siendo explicada en un 6.6%. Y el hacer ayunos ayuda al colesterol bueno en un 3.4%. Está siendo explicada y, por ejemplo, para el lado del colesterol malo, tenemos un modelo muy similar al anterior, que es demandas psicológicas, bajo control emocional, trabajo peligroso y asalto en casa, que predice el agotamiento. Y el agotamiento está siendo explicado por un 37.3% y a su vez el colesterol malo está siendo explicado por el agotamiento y por tener mantenimiento del hogar en casa, ¿no? Tenemos puntajes positivos, lo cual indica que, por ejemplo, el mantenimiento del hogar, si tenemos un sobreesfuerzo todavía de que ya laboran todo este tiempo y aparte se dedican al mantenimiento de su casa, pues puede provocar el colesterol en un 9.6%. También tenemos el modelo, perdón. 3 minutos más. De acuerdo. De acuerdo, entonces, también dentro de los predictores que se encontraron para la diastólica, tenemos estilos de vida, que es el consumo, las horas de sueño, a los ayunos y el índice de masa corporal, y como estilos de vida también el esparcimiento familiar. En el caso de síntomas cardiovasculares, pues tenemos distintas variables de factores psicosociales y de estilos de vida que ya se habían acomodado un poco con las otros modelos y que estos van siendo explicados en los síntomas cardiovasculares en un 21.5%. ¿Sí? En el caso de la presión diastólica, pues nos quedamos con las regresiones, en donde el esparcimiento familiar y la antigüedad, de manera individual cada uno, aporta en su predicción. Los resultados, de manera resumida, para los predictores de estilos de vida, pues son estilos de personalidad, control emocional, de la familia y cuestiones del trabajo. ¿Sí? Los predictores para síntomas del burnout, pues están el trabajo peligroso, los sueños de conductor y distintos factores que se asocian con las condiciones laborales, eso es esperado. Y también para los indicadores cardiometabólicos es principalmente los síntomas de burnout, los estilos de vida y el índice de masa corporal. ¿De acuerdo? Dentro de las conclusiones, pues bueno, podemos resaltar que la importancia de la seguridad en el trabajo que involucran los procesos psicosociales para enfrentar estos estresores del trabajo, el control emocional y las variables extralaborales influyen en la práctica de los estilos de vida. ¿Sí? De esta forma, también no necesariamente tenemos que ver que los estilos de vida es una elección, sino que es provocada también por las condiciones que se tienen en el trabajo, ¿no? Muchas veces se tiene esa idea de que a veces nosotros elegimos el estilo de vida, pero en realidad a veces estamos regidos por nuestro trabajo. ¿Sí? También enmarca que el burnout es uno de los principales factores de riesgo que a comparación con el factor de riesgo tradicional que son los estilos de vida, pues tiene un mayor impacto en la prevención de enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Lo que demuestra que el estrés crónico que produce el síntoma de burnout, pues es potencial para las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Dentro de las recomendaciones de intervenciones futuras, pues es generar programas para difundir información acerca de la salud en el trabajo, la importancia o los aspectos positivos y negativos en la práctica informal, la importancia de la salud y el estilo de vida, ¿no? Análogamente también implementar y sintetizar y difundir la información a través de anagramas, carteles en los espacios de trabajo para que estos trabajadores tengan, acceso a esa información y puedan ejercerlo durante su trabajo. También parte de las recomendaciones pues serían sesiones educativas con expertos, chequeos médicos constantes y lo que involucra una constante medición
de estos indicadores cardiometabólicos o campañas en donde podamos tener un control acerca de cómo se encuentran estos trabajadores. ¿Sí? Dentro de las limitaciones, básicamente, pues es tener poca lateralidad por tener una muestra por conveniencia, la cantidad de varianza de los predictores no es tan grande en algunos de los casos, y pues no se incluyeron predictores para los desencadenantes de salud positivos y también de los procesos psicosociales de trabajo positivos, ¿no? Y tener una muestra más amplia y en distintos tipos de trabajadores informales. Pues con esto termino la ponencia. Muchísimas gracias. Cualquier duda, pues podemos tenerlo al final. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. Bien, bueno, pues con esta ponencia vamos concluyendo la primera parte de este simposio, que hasta el momento se ha centrado en investigaciones de poblaciones trabajadoras informales muy particulares y sus desenlaces en salud y sus implicaciones en el contexto de trabajo decente. Ahora vamos a pasar a una segunda etapa donde les presentaremos una perspectiva más global sobre dónde se encuentra hasta este momento el trabajo científico mundial sobre el tema y cuáles son las estrategias que se han implementado para tratar de mitigar los daños físicos, psicológicos y sociales a los que están expuestos estas poblaciones. Entonces, para dar inicio con esa parte, vamos a hacer la palabra a Germán Guerra, quien es investigador en Ciencias Médicas nivel C del Instituto Nacional de Salud Pública en México, en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud, adscrito al Programa de Salud Global. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Demografía por el Colegio de México. Actualmente es doctorante en Salud Global por la Universidad de Ginebra en Suiza. Él es miembro del comité editorial de la serie Young Researcher Editorials y del International Journal of Public Health, revista oficial de la Escuela de Salud Pública de Suiza, publicada por Frontiers, y editor asociado de la revista Globalization and Health, publicada por Biomed Central. Es autor de diversas publicaciones en artículos científicos, capítulos de libro y notas de divulgación, con temas en torno a la salud, empleo y condiciones laborales, y equidad en salud y sus determinantes sociales. Sus temas de investigación se enfocan en los determinantes sociales de la salud y salud global. Germán, te cedo la palabra. Vemos tu ponencia, pero no te escuchamos. Disculpen, ¿ya? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá en este foro tan importante, ¿no? La Universidad del Estado de Morelos. Es la primera vez que estoy en este foro y me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes este trabajo. Bueno, les voy a dar una pincelada del trabajo que hemos venido haciendo con este grupo. Particularmente hemos trabajado esta revisión sistemática sobre trabajo informal y salud. Está un servidor, Germán Guerra, también está Javier García Rivas, que está aquí como moderador y presentador también de este simposio, y Jorge Ordelín Font, que también es del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Y bueno, entonces voy a dar comienzo a la presentación. No sé si está pasando, ya está pasando. El contenido, pues, es el que ven aquí en pantalla. Lo vamos a ir desagregando conforme vamos pasando con la presentación. Aquí muy brevemente, dado que ya se dio una introducción de lo que es el trabajo informal, solo apuntar, ¿no? Las características que tiene digamos, tiene muchas facetas el trabajo informal o el sector informal. Hay una discusión ahí completamente profunda, ¿no? Sobre cómo el modo en que la población se inserta en un tipo de trabajo que, entre otras características, es precario, ¿no? Tiene ingresos variables y bajos. Y uno de los aspectos más importantes es que hay una nula protección social, ¿no? La protección social o la seguridad social es un estratificador del mercado laboral, sobre todo en América Latina. Para abonar un poquito sobre las proporciones que existen del trabajo informal en América Latina, pues alrededor, el promedio del total
de esta población informal es del 53%, pero hay una variación que va desde el 85% en Bolivia hasta el 25% en Uruguay. Es importante entender que el trabajo informal es a la vez causa y consecuencia de la desigualdad, de una desigualdad basada en la pobreza, obviamente. Entonces, si ustedes, como ya se mencionó anteriormente, si estamos alrededor del 50% en la población de América Latina en promedio, cuando estratificamos según quintiles de ingreso, vemos que hay una clara gradiente en los niveles de informalidad, siendo los más afectados, obviamente, las personas que tienen menores ingresos. Bueno, y se ha hablado ya también sobre cómo el trabajo, las condiciones de empleo y la política laboral impactan en la salud, ¿no? Esto viene desde la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS en 2005 a 2008, cuando se dio el reporte. Y lo importante o el énfasis que debemos de tener en el trabajo informal como un determinante social de la salud es que genera un contexto de inestabilidad, precariedad e inseguridad que genera exposiciones diferenciales a riesgos, ya sean ambientales, físicos o psicosociales, en la población que se está insertando en este tipo de trabajos con respecto a la población que no, que está más beneficiada o que tiene una manera de operacionalizarlo, pues es que tienen acceso a la seguridad social. Y obviamente eso genera un obstáculo, no tener seguridad social en los esquemas de protección social que tenemos en América Latina, se genera un obstáculo para los accesos a los servicios de salud y también limita el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? El derecho a asociación y el derecho a tener un trabajo digno. La evidencia, ya se ha hablado un poco también de la evidencia, pero lo que vemos es que además de que son las ocupaciones más básicas, ¿no? Las que se invisibilizan, como mencionó Javier al inicio, pero que son las que en cierta manera mantienen, ¿no? a gran proporción de la población. Lo vimos en la pandemia, ¿no? Quienes tenían en la situación de informalidad, los repartidores, los que hacían comida y estaban en los servicios, fueran los que realmente sostuvieron a las personas que estaban en una situación mucho más protegida, ¿no? Las personas formales, ¿no? Entonces, estas personas tienen una exposición diferencial a distintos riesgos y, bueno, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Se sabe que el trabajo informal se asocia a mayor depresión en comparación con la población formal, ¿no? Y al menor uso de servicios de salud, ¿no? Hasta 5 veces el riesgo, ¿no? De tener depresión o una disminución de hasta el 10% del uso de los servicios de salud. Sin embargo, y lo paradójico es que el diseño, y esto lo voy a retomar más adelante, el diseño de políticas e intervenciones suele basarse en modelos de trabajo formal, ¿no? Es decir, vamos a formalizar, vamos a proteger a los que ya están de cierta manera protegidos, que bueno, es toda una discusión si realmente los formales están protegidos, porque está todo el tema de trabajo decente, que ya lo tocó con profundidad Diego, y también con el tema de la precariedad, trabajo decente y precariedad, ¿no? Que es ahora sí que harina otro costal, pero ahí está. Entonces, dada este panorama, la pregunta es que diseñamos un protocolo de revisión sistemática, siendo la pregunta principal es identificar la relación que existe entre el trabajo informal y la salud. Así de abierto fue. Y bueno, algunos de los objetivos fueron identificar estas asociaciones con el estado de salud físico y mental y también los elementos que influyen en el proceso de salud y enfermedad en el contexto de trabajo informal. Muy brevemente, el método que hicimos fue adaptamos unas líneas guía del protocolo para revisión sistemáticas de métodos mixtos del Instituto de Joanna Briggs, ¿no? Se hicieron búsquedas en 3 idiomas, inglés, español y portugués. Este es el algoritmo que pueden ver ahí, digo, no lo tienen no lo voy a leer, ¿no? Pero ahí se ve claramente que son estos 2 grandes conceptos, salud y trabajo informal. Y fueron los límites temporales, fue de 2000 a 2001, las fechas de búsqueda fue en noviembre del año pasado, y el criterio de inclusión fue que se explicitara que era una población en informalidad, o se mencionaba informalidad. Muchas veces identificamos si no tenía o tenía seguridad social, ¿no? Entonces, de esa manera identificamos a la población. Esto fue más o menos la secuencia que hubo. Estas fueron las bases y los motores de búsqueda que utilizamos. Fueron alrededor de 10 bases de datos, más búsquedas manuales que nos dieron un total de 1,176 artículos que incluimos en la base de datos de Ryan, en la base para el manejo de revisión sistemáticas de Ryan, de la Universidad de Qatar. Y en cuanto a los resultados, pues bueno, los
Esta fue la secuencia, ¿no? de cómo fuimos tamizando hasta llegar a nuestra selección final de 131 artículos con los cuales se extrajo la información y se hizo la síntesis. Usted puede medir ahí la secuencia, pero lo más importante y el reto más grande que hubo fue realmente cómo clasificamos en riesgos para la salud o situaciones, condiciones laborales que puedan afectar a la salud de toda la población informal. Decidimos hacerlo por 4 grandes categorías, porque hacerlo por población hubiera sido mucho más complicado, ¿no? Es decir, por población, por tipos de ocupaciones hubiera sido más complicado, pero básicamente tenemos que el tema de salud autopercibida, que tiene que ver con la metodología con que se hacen estas investigaciones, ¿no? Fue, digamos, la categoría preponderante. La distribución que hubo de los artículos, bueno, aquí pueden ver que hay una gran participación de los artículos en América Latina, porque es un problema endémico de América Latina, muy pocos en Estados Unidos, por lo que precisamente ya nos presentó el doctor Javier, pero pueden ver que Brasil y Colombia son los que tienen muy presente esta preocupación de la inserción en el trabajo laboral. Brasil, desde luego, por sus proporciones poblacionales son grandes, ¿no? Pero bueno, México no se queda atrás en comparación con Colombia, y sin embargo Colombia desarrolla más información, o al menos con base en la metodología que nosotros seguimos, encontramos más resultados por parte de Colombia. Y si podemos ver también en lo que es el sudeste asiático y la India, también hay una proporción importante de artículos que podemos haber encontrado. Aquí cabe destacar que, bueno, no hicimos búsquedas con otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, no sabemos chino en el equipo o tailandés, ¿no? Pero ahí sabemos que sí hay una proporción importante, sobre todo en Filipinas, por ejemplo, de trabajo informal. Los resultados. Entonces, tenemos el primer resultado que tiene que ver con las enfermedades diagnosticadas. Fueron alrededor de 13 artículos, fueron 13 artículos, 14 artículos, perdón, 13 con métodos cuantitativos y uno cualitativo. Aquí lo importante era identificar que las pruebas o el resultado en salud tuvieran algún diagnóstico, ¿no? Entonces, algunas de las métricas que se utilizaron fue plomo en sangre, niveles de mercurio en el cabello o el índice de masa corporal. Y algunas de las poblaciones estudiadas fueron no muy clásicas, ¿no? Mineros, joyeros o mujeres trabajando en casa. ¿Qué encontramos? Bueno, pues a 3 niveles, ¿no? Tratamos de hacer a 3 niveles las diferencias o las desigualdades, por así decirlo, en niveles de salud. Entre formales e informales, en primer lugar. Entonces vimos que en este artículo, ojo, no estoy diciendo todos los artículos porque como ya vimos son vastos, ¿no? Pero ejemplos, digamos, emblemáticos, ¿no? De estas situaciones, por ejemplo, hay mayor riesgo de cáncer en trabajadores informales de medio tiempo en comparación con los trabajadores formales de medio tiempo, de hasta 3 veces el riesgo, en el caso de Brasil, ¿no? Pero también vemos que había diferencias de exposición o problemas de salud al interior de las ocupaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para plomo en sangre en recicladores de baterías en Perú, tenemos que la media, que es altísima, es de 37.7 microgramos por decilitro, con una desviación estándar de 16 unidades, era la media de estos trabajadores. Sin embargo, había una diferencial de exposición quienes estaban en contacto directo, y dentro de los de contacto directo hay varias subcategorías, ¿no? No es lo mismo un soldador que un desarmador, que alguien que atisba las baterías, ¿no? Pero el hecho de estar en contacto directo, esta exposición aumenta. Versus los que no están en contacto directo. Y también para esta categoría vimos poblaciones normalmente, y digo normalmente porque no es normal, ¿no? Y esa es una discusión que hay, no es normal que una población, que un minero tenga que tener un riesgo elevado de tener asbestosis, por ejemplo, en el caso de Perú, o silicosis en joyeros. Este caso de silicosis me pareció muy interesante porque vemos que tenían trabajando 7 años en promedio, y la edad media era de 19 años, ¿no? Al iniciar, ¿no? Los que no tenían silicosis. Los que tenían silicosis, su edad media era de 28. Entonces estamos pensando, podemos llegar a pensar que un joven que tiene 19 años, que empieza a trabajar como un joyero informal, tiene un promedio de 7 años, una esperanza de tener 7 años a que desarrolle silicosis. Entonces se ve que es una tragedia porque, vaya, son poblaciones muy jóvenes que están insertando en un sistema de informalidad y no tienen una suerte de protección. En el tema de, perdón, es que tengo tapado aquí mi panel que no me dice, enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas encontramos 13 artículos
todos con métodos cuantitativos. Aquí se medía riesgo cardiovascular, diabetes, multimorbilidad y algunas condiciones de interés, ¿no? Que se encontraron en estos artículos, son diabetes, estilo de vida, acceso a seguridad social, y algunas poblaciones estudiadas, pues los mototaxistas, vendedores ambulantes o trabajadores de mercados. Vimos, bueno, nuevamente, diferencias entre formales e informales. O sea, hay una mayor prevalencia de tabaquismo o cirrosis en trabajadores informales con respecto a los formales, ¿no? También al interior de las ocupaciones, haciendo un estudio, ¿no? en carniceros, que fue otro caso en Brasil, se veía que pues había una multimorbilidad de casi el 50% de los carniceros, pero si eras mujer, si tenías educación básica o tenías más de 44 años, tenías un mayor riesgo de tener multimorbilidad. Y aquí nuevamente, ¿no? ¿Qué poblaciones normalmente en riesgo identificamos con estos problemas de enfermedades crónicas? Y bueno, aquí ya magistralmente nos mostró Francisco como el caso de los conductores, ¿no? En este caso fueron taxistas, lo que estoy mencionando acá. Francisco nos mostró con los conductores de los choferes de autobuses, ¿no? Pero bueno, lo que vemos es que el 34% tenía en taxistas en la Ciudad de México 3 o más componentes de síndrome metabólico. Claro, es una muestra pequeña en este caso, pero bueno, es una suerte de ilustración de cómo se concentra esta enfermedad. En el tema de salud autopercibida, vimos que encontramos 50 artículos con métodos cuantitativos, 9 con métodos cualitativos y 3 con métodos mixtos. Aquí también, al ser tan vasto, tuvimos que dividir en 4 subcategorías, que era salud autopercibida, salud mental, satisfacción y felicidad y síntomas somáticos, ¿no? Algunas poblaciones aquí estudiadas, pues mencionamos recolectores de basura o vendedores ambulantes. Y nuevamente encontramos diferencias entre formales e informales. Pues bueno, vemos una mayor proporción de mala salud autopercibida en trabajadoras sin seguridad social en España, pero vimos que en América Latina el conjunto de evidencia en América Latina es digamos, de cierta manera ambigua, ¿no? Porque muchos reportan buena salud, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Brasil, en Colombia, proporciones altas de reporte de buena salud, pero también en Chile, por ejemplo, tenía una proporción muy baja. Entonces hay mucha variación y también eso presenta un reto en términos de qué está sucediendo, ¿no? ¿Por qué reportan esto? Y bueno, en tema de salud mental, ¿no? Vemos que también hay un riesgo mayor para quienes están en la informalidad versus a los que no están, los que tienen un trabajo formal. Finalmente, en riesgos ocupacionales fue la categoría más grande. Perdón, no fue la segunda más grande. Encontramos 27 artículos con métodos cuantitativos, 11 con métodos cualitativos y uno mixto, pero es la que tiene más subcategorías, ¿no? Tiene 5 subcategorías, 6 subcategorías que pueden ver ahí, y hay distintas poblaciones estudiadas, desde peluqueros, cargadores, transportistas, recolectores, etcétera. ¿Qué vemos aquí? Nuevamente, diferencias entre formales e informales, ¿no? Hay un mayor riesgo de sufrir lesiones en trabajo informal, hay mayor incidencia de lesiones en el trabajo informal, y hay mayor instancias de mayor demanda y menor control en un estudio que se hizo en 6 países en Centroamérica en términos del trabajo que se realiza ya sea formal o informal. Al interior de ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el espectro de los que se ocupan en trabajar la basura, ¿no? Para el caso de esguinces o desgarres, pues vemos que hay una diferencia de proporciones si eres barrendero, si eres un ropavejero, si eres recolector o si eres un reciclador, ¿no? Esto es en el caso de la India. Y poblaciones normalmente en riesgo, bueno, aquí estamos hablando de trabajadores ambulantes en Brasil. Ahí les dejo una verbalización porque, bueno, encontramos pocos estudios cualitativos que tuvieran verbalizaciones o testimonios que nos dejaran ver cómo estaba pasando esta situación, pero bueno, ahí se las dejo para que vean cuál es el tipo de percepciones o experiencias que se viven. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Bueno, en primer lugar es que el trabajo informal y el acceso a la seguridad social, sobre todo, es decir, la seguridad social como un estratificador o como una variable proxy para definir si eres formal o no eres informal, sigue siendo importante o relevante para identificar riesgos diferenciales en salud. Entonces, encontramos diferencias entre los trabajadores informales y los formales, encontramos diferencias o desigualdades en salud, en el aspecto de salud mental, enfermedades crónicas, como ya vieron, condiciones de trabajo, desde luego, ¿no? No se puede cuestionar. Diferencias entre categorías también, al interior, ¿no? Entre categorías, es decir,
tienen distintos riesgos los taxistas que los vendedores, pero también, y muy importante, diferencias al interior de las categorías del trabajo informal, es decir, en el espectro, como mencioné anteriormente, de los barrenderos o de los recicladores, de las baterías, existe una suerte de estratificación, ¿no?, que reporta además, entre otras cosas, el acceso a poder o recursos para ejercer un trabajo, aunque sea informal, que está teniendo un efecto en la salud, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo ser un pepenador o un rey de los pepenadores, como tenemos el caso en México, a ser uno que recoge, que tiene que limpiar o quitar o buscar incluso comida dentro de lo que se desecha. Entonces, aquí desde el enfoque de los determinantes sociales de la salud es muy importante hablar que estas diferencias en ningún sentido son naturales y son sistemáticas, porque lo vimos en toda la revisión que se repetía entre trabajadores informales, no formales, etcétera, que son injustas y por lo tanto son evitables. Y a esto se le llama que son unas inequidades en salud, no son desigualdades, son inequidades en salud, porque hay un concepto de justicia detrás. Entonces, en el tema de las diferencias de salud autopercibidas son ambiguas, ¿no? Al menos en América Latina, y esto es muy importante, ¿no? Pues un foco de análisis para el diseño de políticas laborales, es decir, ¿por qué si pensamos que los informales y los datos lo demuestran, tienen una peor salud? ¿Por qué siguen pensando que tienen una buena salud? ¿Y eso qué implicación tiene para el diseño de políticas laborales que siguen, parece ser, enfocadas en los formales? Las limitaciones del trabajo, bueno, es un trabajo en proceso, nos falta sintetizar información en términos cuantitativos y cualitativos que tienen su propio método, y bueno, no encontramos evidencia longitudinal, que no es una limitación nuestra, sino es una limitación de la investigación que se hace en esta área, ¿no? A modo de cierre, quiero poner 3 viñetas. El Día Internacional de Prevención de los Riesgos en el Trabajo, el 28 de abril, salieron 3 artículos el mismo día. Uno que vimos que ya finalmente, como y platillo, se anunció que ya el estrés laboral será oficialmente, el estrés laboral, endometriosis y el COVID serán oficialmente enfermedades de trabajo. Luego vemos que una mujer checadora aquí, que estamos en Morelos, en Cuernavaca, prefiere tener un empleo como el que tiene, que un empleo formal, porque gana más del mínimo. Y finalmente vemos que la consecuencia de esto es que repunta la informalidad. Claro, aquí tenemos, como ya mencionó Diego, ¿no? Hay un problema de la pandemia, desde luego, que hizo que repuntara la informalidad, pero aquí el punto es, ¿por qué seguimos pensando en que la mayoría de la población está formalizada y por qué las políticas se instrumentan para población formal? Si vemos que la gente prefiere estar a trabajar en la informalidad por muchas razones, porque no quieren pagar impuestos, porque están muy precarios los trabajos formales. Y entonces no nos entre duda que en concatenación con otros fenómenos como una pandemia global repunta la informalidad, ¿no? Finalmente, quiero agradecer a la Organización Panamericana de la Salud por que con su financiamiento posibilitaron este estudio, y bueno, los autores declaran no tener conflicto de interés. Les dejo mi correo y les dejo aquí abierto para cualquier duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Bueno, pues nos vamos rapidísimo así a la última ponencia. Pasaremos a una segunda revisión sistemática, que al igual que estas ponencias hemos venido desarrollando de manera expedita para la OPS, como ya bien mencionaba Germán. Y esta segunda está centrada justamente en las políticas públicas de intervención para tratar de reducir los efectos negativos de salud en el trabajo informal. Para esto, le voy a ceder la palabra al doctor Arturo Juárez García, quien es profesor titular C en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la UAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha sido secretario nacional de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional en México y presidente de la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales. Fue jefe de investigación y coordinador del doctorado en Psicología en el CIPSI, y actualmente es coordinador del Observatorio sobre Factores Psicosociales y Bienestar Organizacional del mismo centro. Adelante, Arturo, por favor. Muchas gracias. Pues intentaré aquí hacer algún milagro. Ya no me queda mucho, pero miren, no quiero dejar de agradecer aquí a Javier la colaboración en este proyecto financiado por OPS, que la verdad fue una idea que tuvimos con cierta temor, pero avanzó favorablemente, y eso permitió también hacer esta red de colaboración donde está pues Diego también, Paco, Germán. Muy agradecido con todos ustedes por estas colaboraciones. Gracias. Bueno, me voy a ir rápido en esta primera parte. Solamente decir que
como ya decía aquí Norman Borlaug, el destino de la civilización mundial depende de proporcionar un nivel de vida decente a toda la humanidad. Es el principio que rige este proyecto y no perder también de vista que pues el trabajo informal no surge de la decisión de las personas nada más, ¿no? Es el resultado de un contexto globalizado en donde el libre comercio y la desregulación laboral pues generaron mucha precariedad en el empleo, condiciones de trabajo muy inequitativas y el trabajo informal, bueno, pues es una evidencia de ello. Ya se hablaron de algunas estadísticas. Parte de la evidencia de esa inequidad, noten que es que el trabajo informal, igual, no por mera casualidad, se concentra en países en vías de desarrollo. Y curiosamente, pues sí, los más vulnerables son los que tienen las mayores prevalencias. En México, este indicador, pues ya se mostró, actualmente está en el 5.9% en el último dato, pero pues ha estado oscilando entre el 50 y hasta el 60%, dependiendo también de varias características sociodemográficas. No obstante, estas cifras ya también mis compañeros lo han estado diciendo. Noten que el trabajo informal representa hasta el 84% de contribución en el Producto Interno Bruto, ¿eh? O sea, hay productividad, hay contribución al desarrollo económico de los países. Y una evidencia todavía más palpable es qué hubiera sido sin los trabajadores informales durante la pandemia de COVID-19 para todas las provisiones de alimentos que necesitamos durante este momento. No solo los trabajadores informales se hubieran quedado sin comer, si se hubieran quedado en casa, sino muchos nos hubiéramos quedado también sin alimentos porque fueron proveedores especiales en esta época. Y bueno, siempre insisto que hablo de trabajo informal, siempre muestro esta lámina porque quiero recalcarlo mucho. Noten que los programas de formación y de investigación en temas laborales en nuestro país, bueno, en nuestra región en general, están muy sesgados. Los libros y programas de formación, por ejemplo, de psicólogos organizacionales o de especialistas en salud ocupacional, tienen temarios en donde la imaginación está un centro de trabajo como la fotografía de la izquierda y en la realidad pues tenemos trabajos pues como el de la derecha y son sistemas y modos de organización para trabajar que son muy diferentes. Entonces no están atendiendo una realidad que vivimos. Es un gran pendiente que tenemos. Bueno, ya más o menos mis colegas explicaron lo que se entiende por trabajo informal. También sobre el tema de la salud, bueno, ya ahorita Germán con la última presentación habló de alguna evidencia muy importante, pero dejó ver que es escasa, sigue siendo fragmentada y es de baja calidad. Hay que agregar que, pues aún con estas limitaciones, ya también mostró que hay exposición a distintos riesgos químicos, biológicos y físicos de estos trabajadores y que las consecuencias a la salud son diversas, ¿no? Eso es un hecho. Pero surge la interrogante y ya una vez que se ha diagnosticado la relación entre la exposición a distintos factores en estos lugares de trabajo, ¿qué se está haciendo? ¿Qué hay a nivel de prevención, de intervención? ¿Existen algunas leyes, normativas, programas que se hayan implementado en estos trabajadores en alguna parte del mundo? ¿Y qué resultados han tenido, no? Bueno, pues esa pregunta nos planteamos y por eso se dio origen a esta revisión sistemática que tuvo como propósito, pues, identificar posibles intervenciones o políticas de atención a la salud en el trabajo informal. Bueno, también voy a irme muy rápido en el método, ya es un método que de hecho se generó para las dos revisiones utilizando el protocolo de Johanna Briggs y el protocolo Prisma, ¿no? Como lineamientos generales. Bueno, pues los criterios de exclusión también y de inclusión implicaban, pues lo que ya se dijo antes, ¿no? Trabajadores en la informalidad con ciertos requisitos y también incluimos encuestas de hogares siempre y cuando se hubiera información diferenciada para trabajadores formales
e informales. Aquellos trabajos teóricos o narrativos sin información específica sobre resultados o cambios en estos trabajadores informales después de una ley, programa o intervención fueron excluidos. El periodo fue 2001 a 21 y ya se dijo, los idiomas fueron inglés, español y portugués. Nos basamos en esta clasificación de la OIT sobre trabajadores de la economía informal, que incluye, como pueden ver, dependiendo el tipo de unidad productiva y del estatus en el empleo, distintas combinaciones que dan trabajadores, por ejemplo, informales o empleados informales o en el sector informal, etcétera, etcétera, dependiendo de esta ubicación. Bueno, los términos ya también se comentaron, fueron similares a los mencionados antes, agregando la palabra intervenciones, programas, normas, leyes, regulaciones, etcétera, etcétera. Las bases de datos prácticamente fueron las mismas que las que mencionó Germán. Y bueno, pues utilizamos también una librería de Mendeley, el software de Ryan. Y bueno, aquí seguimos una aproximación de meta integración convergente. Es decir, sintetizamos toda la información, hubiera sido cuantitativa, cualitativa o mixta y no transformamos nada. La información fue organizada por variable de resultado y variables asociadas. Voy directamente a los resultados. Bueno, en principio no, miren, fue a lo mejor no muy sorprendente, pero hubo prácticamente nulos estudios de intervención como nos los habíamos imaginado, ¿no? Con variables, por ejemplo, de salud, enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas, algo parecido a lo que acaba de mencionar Germán, pero con intervenciones para disminuir eso no hubo. Diseños de intervención estrictos con protocolos de control de sesgos, pues tampoco hubo. La heterogeneidad de la información fue excesiva. Eso implicó pues, que era imposible hacer alguna estimación metaanalítica. De manera preliminar también se observó que la evaluación de la calidad de los estudios pues prácticamente nos dejaría sin estudios o muy pocos, por lo que hasta el momento esta valoración pues la hemos excluido, ¿no? La verdad es que la calidad parece ser no muy buena en la mayoría de los estudios. Y bueno, había una variedad de desenlaces de las intervenciones o después de alguna ley o norma que se implementó y que estos artículos estaban valorando sus efectos, pues había distintas desenlaces, le decía no propiamente variables de salud, pero sí ligados indirectamente a ellas. Por ejemplo, pues la reducción de la informalidad, el acceso a seguridad social, etcétera, etcétera, por lo que optamos de todas estas hacer un análisis y hacer una categorización. Bueno, aquí igual me voy muy rápido. Nos quedamos con 41 artículos al final, 41 reportes de investigación. Este es el ejemplo de la matriz de extracción que hicimos. Y bueno, estas son las 5 categorías de variables de desenlace o de resultado que fueron analizadas en todos estos estudios y las variables asociadas. Como pueden ver, la mayoría de los estudios pues ubicaron, aunque no es una variable, insisto, propiamente de salud, su objetivo fue analizar el efecto de programas que se abrieron o que ya eran preexistentes y el acceso o coberturas de seguridad y salud social que los trabajadores informales estaban teniendo a estos programas, o la afiliación o la utilización del programa, o por ejemplo una variable de desenlace muy frecuente es igual la disponibilidad que tenían los trabajadores informales para pagar un seguro o también un programa que se abrió y que existió, la reducción del empleo informal como tal, y en menor medida solo 9 estudios que a lo mejor en sentido estricto estos hubieran sido los únicos con los que nos hubiéramos quedado, la percepción de los trabajadores informales de programas que tuvieron que ver con salud y seguridad. Pero vean, la gran mayoría fueron de acceso a cobertura y seguridad social y solo 4 de reducción de informalidad. Vale la pena señalar que la mayoría de los estudios se llevaron a cabo en países asiáticos. Pensábamos que serían latinoamericanos, pero no, ahí fue el 34%. Miren, hubo muchas encuestas en hogares,
no hay, por lo tanto, una especificación muy clara de los trabajadores informales en la mayoría de los artículos, pero aquellos que se especifican pues son muy variados. Había igual recolectores de basura, pescadores, trabajadores de bicitaxi, de mototaxi, etcétera, etcétera. Pero aún así, dada la amplia variedad de trabajadores informales, pues nos dimos cuenta que gran parte no están representados en estos estudios. Pues bueno, ya para terminar, lamento haberme ido tan rápido, pero pues aquí quedó muy poco tiempo. Pues miren, hasta ahorita si pudiéramos agrupar todas esas variables asociadas que les mostré, igual en categorías generales, pues tendríamos estos 5 elementos, ¿no? Condiciones en general de vida y trabajo que estuvieran asociadas a la disposición de pagar un seguro, a la utilización de tal programa o igual seguro, a la reducción de la informalidad, etcétera, etcétera. Todas esas variables de alguna u otra manera mencionaron la ocupación, el tipo de trabajo que se hacía, el salario, etcétera, etcétera. También cosas que tenían que ver con la educación, ¿no? Sobre sistemas de seguridad social, sobre salud en el trabajo, sobre derechos y obligaciones e información en general sobre la vida laboral y sus derechos y obligaciones. También iniciativas gubernamentales relacionadas a la creación de estos programas o iniciativas comunitarias. Sobre todo, un elemento importante que sale una y otra vez en las distintas categorías es la importancia de la organización y la participación comunitaria de los sectores informales, ¿no? Están las experiencias de WIEGO y CEGUA, entre otras, ¿no? En donde son grupos de trabajadores de distintos sectores que se unen para ellos mismos diagnosticar, explorar sus condiciones de salud. Y por último, pues también la estructura y necesidades familiares que se tiene en los trabajadores informales. Todos ellos entran en esta categoría de determinantes sociales de la salud porque por lo que el enfoque es básico, ¿no? Claro que la visión ha sido muy fragmentada, todo esto necesita tomarse de manera integral y en general la investigación necesita ser más y de mejor calidad. Les pido con esta última lámina, que es la última reflexión. Miren, estos hallazgos también nos permiten considerar 2 aspectos fundamentales. La cultura en la que se inserta el trabajo informal y este nuevo concepto de intersectorialidad. En términos de cultura, bueno, ya Germán algo habló, ¿no? Esta concepción de que el trabajo informal debe eliminarse, como si fuera algo malo, ¿no? También hablaba Javier del estigma del trabajo informal. Esto es desde la cultura prehispánica existe, es parte de la vida cotidiana, esa concepción tiene que cambiar. Y bueno, la intersectorialidad con todos esos elementos implica una colaboración entre gobierno, sector privado, ONGs y organizaciones comunitarias también de sectores informales para generar estos programas. Si no hay estos elementos, la evidencia muestra que no van a ser exitosos. Si falta alguno de ellos, siempre va a haber un porcentaje de éxito bajo. Solamente así puede haber mejoras en la salud y calidad de vida de los trabajadores y claro, el eje medular en todo este proceso debe ser la visión transdisciplinar. Pues hasta aquí, lamento el poco tiempo, pero espero haya sido suficiente para que se den una idea de los hallazgos en términos de intervención. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, muchas gracias, Arturo. Y como venimos comentando ahí como venimos diciendo ahí en los comentarios, quedamos disponibles posterior a esta mesa. Agradezco a todos los ponentes en nuestro simposio y le dejo la palabra a la doctora Berenice Pérez. Sí, pues nada más agradecer muchísimo. Lamento ya no haber respondido a la doctora Imke, que tenía ahí en el chat algunas dudas y comentarios y reflexiones, sobre todo la felicitación por este simposio y al coordinador, sobre todo el doctor Javier, ¿no? Les agradecemos muchísimo la participación. Lamento habernos robado algunos minutos del tiempo de las preguntas y esperemos pues que no sea la última vez de este tipo de reuniones, ¿no? Les agradezco muchísimo y bueno, damos pie a la siguiente mesa. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.